Voy a gritar también. Me voy a agarrar de las greñas con él. Debo de pensar en la gran bondad de Dios. Lo que Él hizo por mí. Y entonces ir a lo que la Escritura dice. Hey, mujeres, si tu esposo no es creyente, gánalo para Cristo. Pero ¿cómo lo vas a ganar? Con tu forma de conducirte. Que cuando Él grita, tú puedes quedarte callada. No responder nada es la mejor solución. Porque se necesitan dos para pelear, ¿verdad? Y si uno está peleando, pues él pelea solo. Y si yo me callo, no hay ningún problema. ¿Y sabes qué? Él va a comenzar a mirar tu conducta. Él va a empezar a observar cómo te conduces. Que ya no eres como antes eras. Antes de que vinieras a la iglesia, empezaban a pelear y se agarraban del chongo. Ahora ya no. Ahora yo puedo callarme. Ahora yo puedo cerrar mi boca. Porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y ese espíritu de dominio propio te ayuda para cuando tú tienes que callar. Aunque ya casi va a salir la palabra, tú puedes cerrar la boca. Aunque te haya dicho algo hiriente, tú puedes cerrar la boca. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de dominio propio en tu vida. Entonces lo que Pablo va a decir, hey, yo les pido que respondan a la gran bondad de Dios que nos ha mostrado. Pero no aquí en el culto, allá afuera. Allá responde al gran amor de Dios. Porque lo que Pablo va a seguir diciendo tiene que ver con la verdadera adoración. Y la verdadera adoración no es solo la que traemos aquí, donde cantamos, donde lloramos, donde levantamos las manos. ¿Sabes que la verdadera adoración es allá afuera? Donde yo comparto con mi familia, donde yo comparto con mis patrones, donde yo comparto con mis amigos de trabajo, donde yo comparto con mis vecinos. Ahí es la verdadera adoración a mi Dios. Porque yo voy a responder de la manera correcta por la gran bondad que Él me ha mostrado. Así que piensa antes de decir algo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Era esclavo, ahora soy libre. Antes no era su hijo, ahora soy su hijo. Ahora soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios me debo de comportar como hijo. Y ya no espera que yo me comporte como Él, porque ahora Él es mi Padre. Y al mirar su ejemplo, yo puedo hacer lo que Él hace, comportarme de la manera que Él se muestra en la Escritura. Entonces, dije antes de seguir más adelante, el tema es el siguiente. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. Ese es el tema. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. La segunda cosa que Pablo va a decir ahí en el verso 1 es la siguiente: ofrézcale
como un sacrificio vivo. Entonces, la segunda es ofrecer tu cuerpo. ¿Y cómo voy a ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios? Bueno, cuando estoy afuera. Este es mi cuerpo. Lo que usted observa es mi cuerpo. Pero ¿cómo se conduce mi cuerpo? Es lo que va a determinar si le estoy ofreciendo a Dios mi cuerpo en un sacrificio vivo, agradable a Él. Mi cuerpo se mueve de acuerdo a mis pensamientos. A lo que yo pienso, eso es como mi cuerpo se va a mover. Lo que tenga aquí en mi mente, eso es lo que va a determinar lo que va a ser mi cuerpo. Proverbios capítulo 23, versículo 7 va a decir: ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. Y ahí está hablando del que es avaro, de la persona que le gusta acumular. El pensamiento de él es siempre la avaricia. Él no te va a invitar a comer solamente porque te quiere invitar. Él tiene algún beneficio de ti, porque su pensamiento es siempre tener que algo, obtener algo. Te va a llevar a comer un McDonald's, pero él sabe que va a invertir en ti $5. Pero lo que él va esperando y pensando es que va a obtener $100 de ti. Así piensa el avaro. Siempre acumular más. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Tal es el pensamiento del hombre, así es como es él. Y tus pensamientos son los que te llevan a actuar, a hacer las cosas. De lo que hay aquí, es de lo que tú vas a actuar, de lo que tú vas a obrar. Vas a usar tu cuerpo. Por eso es que dice la Escritura: hey, dejen que Dios les transforme su vida. ¿Cómo? Cambiando sus pensamientos, cambiando su manera de pensar. De esa manera Dios va a transformarlos a ustedes. Pero tienen que dejar que Dios transforme sus pensamientos. Mire que lo que dice es claro: dejar. Porque Dios te dio voluntad, te dio un libre albedrío. Él no puede violar esto. Si tú no quieres, tú puedes seguir siendo el mismo. Si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Esto no te lo va a hacer una oración del pastor. Esto no te lo va a hacer un ayuno. Porque esto necesita que yo deje que Dios cambie mi manera de pensar. Entonces, déjeme decirle cómo era nuestra manera de pensar antes de conocer a Cristo. Vaya a Génesis, libro de Génesis, capítulo 3. Ahí vemos la caída del hombre, ¿verdad? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Preste atención lo que dice el versículo 6. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Pero mire lo que dice el versículo 6. La mujer quedó ¿qué? ¿Qué es lo que convenció a la mujer? La serpiente, Satanás, lanzó pensamientos para que la mujer cambiara los pensamientos que Dios le había depositado en ella y en su esposo. Dios le había lanzado el pensamiento y le había dicho: hey, no coman el árbol que está en el centro. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese era el pensamiento de Dios. Pero vino la serpiente con astucia. Y astucia quiere decir que es hábil para engañar. Y la engañó con pensamientos nuevos. Los pensamientos que venían de la parte de él. Y le dijo: tú no vas a morir, tú vas a ser como Dios. Y esos pensamientos quedaron en la mente de la mujer. ¿Por cuánto tiempo? La Biblia no nos dice. La Biblia no dice que habló con Satanás y luego comió del fruto. Pero tampoco la Biblia nos dice cuánto tiempo pasó desde que Satanás plantó ese pensamiento en ella. Y ese pensamiento estuvo ahí hasta que la convenció. Y dijo: no, el pensamiento de Dios está equivocado. Porque Dios me está prohibiendo comer de este árbol. Pero el pensamiento que me dio la serpiente, ese es el pensamiento correcto. ¿Por qué? Porque ese pensamiento me dice que yo voy a ser como Dios. Y voy a saber el bien y el mal. Y la mujer tomó del fruto y lo comió. Y aconteció lo que Dios había dicho. Aconteció. ¿Se da cuenta que dentro de nosotros hay dos pensamientos? Está el pensamiento de Dios y está el pensamiento de Satanás
está el pensamiento del mundo y está mi propio pensamiento. Cuando le digo dos pensamientos es porque el del mundo, el de Satanás y el mío propio están ¿qué? Equivocados. No son los pensamientos correctos. No son los pensamientos que agradan a Dios. No son los pensamientos que me van a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Vaya al libro de Génesis, allá adelantito, capítulo 6. Y vamos a dar lectura al versículo 5 y 6. ¿Lo encontró? Amén. Y dice de la siguiente manera: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Sabe por qué vino la destrucción en el diluvio? Porque los pensamientos de los hombres que fueron corrompidos cuando Adán y Eva caen eran de continuo lo malo. Era de continuo lo que no agrada a Dios. Sus mentes, sus pensamientos se corrompieron. Y miren que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que tú piensas. Y aún antes de que lo pienses, Él ya sabe lo que tú vas a hacer. Lo que tú vas a pensar, ya lo sabe porque Él es Dios. Por eso es que Él vio, Él observó, miró que el pensamiento del hombre siempre era hacer lo malo. Era hacer lo que va en contra de su voluntad. Entonces Dios decidió mandar el diluvio porque sus pensamientos eran de continuo mal. Y esa era nuestra naturaleza antes de conocer a Cristo. Nuestros pensamientos todo el tiempo estaban corrompidos. Nuestros pensamientos antes de conocer a Cristo nos llevaban siempre a hacer lo malo. Por eso todo el tiempo nos equivocábamos. Porque Él te decía: hey, tómate una cerveza, no te hace nada. Y tú ibas y te la tomabas. Y ya eras un alcohólico y dices: no, solo es que es para el convivio social. Ya bien borrachote, tirado en el suelo. Pero tú decías: no, yo no soy borracho. ¿Por qué? Porque esos pensamientos estaban en nosotros. El hombre que es adúltero, antes de conocer a Cristo, había ese pensamiento: hey, no estoy haciendo nada malo. Todos lo hacen, ¿verdad? Todos engañan a su esposa. Ese es el pensamiento de allá afuera del mundo, nuestro pensamiento humano. Y así actuábamos. Algunos éramos chismosos, ¿verdad? Nos gustaba hablar de todos. No, pero yo no le estoy haciendo daño a él. Yo nomás estoy diciendo la verdad. ¿Verdad que sí? Yo estoy diciendo la verdad. Ya lo habías puesto por todo el suelo y tú dices que solamente estás diciendo la verdad. Ese era el pensamiento que teníamos antes de conocer a Cristo. Cuando robábamos decíamos: no, pues es que él tiene mucho dinero, ¿verdad? Le robamos al patrón, pues él ni cuenta se da. Yo me lo llevo, pues
no se va a dar cuenta. Y luego pues él tiene miles y miles de dólares. Pues, ese era el pensamiento que teníamos antes. Y es exactamente ese pensamiento el que Dios quiere cambiar cuando tú vienes a conocerlo a Él. Es ese pensamiento que antes tú y yo teníamos, porque ese pensamiento está en nosotros. Todo lo que acumulamos desde que nacemos hasta conocer a Cristo está aquí. Y por eso es que tenemos la lucha. Y por eso tenemos que luchar constantemente entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla, porque hay pensamientos contrarios todo el tiempo en nuestra mente. Mire lo que dice allí el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y 22. Voy a leer la traducción, una traducción diferente, porque le da más el sentido de lo que queremos mirar. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y esta es la Biblia del lenguaje básico. Y dice de la siguiente manera, el versículo 21. Antes estabais lejos de Dios y erais sus enemigos. ¿Éramos qué? Sus enemigos. Pues pensabais y hacíais lo malo. Pensabas y hacías lo malo. Por eso eras ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que pensabas siempre era en contra de lo que Dios demanda. Hacíamos siempre lo que va en contra de su voluntad. Pero mire cómo lo pones esta traducción. Pensabas y hacías. Primero viene el pensamiento y después lo ejecutas. Por eso Pablo va a decir, hey, ustedes entreguen su cuerpo. Pero Pablo no solamente dice entreguen su cuerpo, entreguen también sus pensamientos, que Dios les transforme su manera de pensar. Porque si Dios les transforma la manera en que ustedes piensan, para ustedes lo que hagan en su cuerpo va a agradar a Dios. Van a hacer su voluntad, van a hacer lo que a Él le agrada. Pero primero tienen que dejar que Dios les cambie su manera de pensar. ¿Cuántos quieren cambiar su manera de pensar? ¿Cómo entonces yo puedo dejar que Dios cambie mi manera de pensar? Vaya al libro de Isaías. Libro de Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. ¿Lo encontró? Y mire lo que Dios va a decir. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran
imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Primero, debemos entender que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Parece sencillo, ¿verdad? Parece tan simple, pero cuando lo llevamos a la práctica, no es tan sencillo y no es tan simple. Porque yo debo de entender todo el tiempo que los pensamientos de Dios son mejores que mis pensamientos. Allá en Romanos capítulo 12, versículo 13, va a decir cómo Dios va a cambiar nuestra manera de pensar y cómo sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y lo que va a decir ahí, él dice, hey, usted no se crea mejor que todos. No tenga mayor concepto de usted de lo que debe de tener. Ese es el pensamiento de Dios. Hey, tú debes de ser una persona que siempre pones a los demás por encima de ti. El otro que predica mejor que yo. El otro que enseña mejor que yo. El otro que sirve o que es un servidor o es un ungier, él es mejor que yo. ¿Se da cuenta cómo el pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento? Porque nuestro pensamiento siempre nos lleva a decir, hey, yo soy el mejor. Hey, no hay dos como yo. Yo aquí sí, mis chicharrones truenan, ¿verdad? No hay otro como yo. Cuando yo me paro, todo empieza a funcionar, pero cuando me siento, todo se viene abajo. Porque yo me siento mejor que Dios. El orgullo, la arrogancia, la altivez. Todos esos pensamientos estaban en nosotros. Pero ahora Dios quiere cambiar nuestros pensamientos. Y nos está diciendo, hey, ¿sabes qué? Mi pensamiento es mayor que el tuyo. Y mi pensamiento es de esta manera. Ahora tú, si quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser el servidor de todos los demás. Y ahí como que ya nuestro pensamiento dice, no, ¿cómo es que yo voy a servir a todos? No, el que sirve a todos es el esclavo, ¿verdad? Es el pensamiento humano. El que sirve a todos es el menor de todos. Pero ¿sabes qué? En el pensamiento de Dios dice, el que sirve a todos, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y ese pensamiento, para llevarlo a la práctica, necesitamos nosotros cada día tener que decir, mi hermano es mejor. Mi hermano lo hace muy bien. Pero nos llegan los pensamientos, ese no sabe ni cantar. No miras cómo grita. Oh, ese no sabe ni enseñar. No sabe ni lo que dice ahí. Esos son pensamientos humanos. Pero cuando yo conozco los pensamientos de Dios, digo, no, mi hermano, Dios lo va a usar. Dios lo usa mejor que yo. Dios hace cosas grandes, extraordinarias a través de él.
decir, hey, si el que tiene el don de profecía, use el don, hágalo y haga todo para la gloria de Dios. El que sirve, sirva bien. El que es líder, lidere bien. El que enseña, hágalo bien. Cada uno haga su parte dentro del cuerpo de Cristo. Es un pensamiento de Dios. Pero para mí nadie sirve. Yo soy el mejor. Yo lo puedo hacer mejor que todos. Entonces, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que los tuyos. Por eso es que Romanos va a seguir hablando más abajo. Y cuando llegue a casa lo lee. Lea todo el capítulo. Y se va a dar cuenta que él dice, hey, bendigan y no maldigan. Porque el pensamiento humano, al que me hace algo, a mí me la va a pagar. Y hasta crujo los dientes. Y cuando alguien se me atraviesa en el freeway, me le pongo al lado para que no se vaya. ¿Sabes? Ese es un pensamiento humano. Pero la Biblia dice, bendigan y no maldigan. Aunque alguien te haga daño, no maldigas. Bendícelo. Porque ese es el pensamiento de Dios. Esa es la manera correcta. Esa es la manera en que Dios nos va a transformar nuestra vida. Cuando dejamos que los pensamientos de Él dominen nuestra vida. Podemos mostrar la vida nueva que tenemos en Él. Podemos mostrar que verdaderamente somos sus hijos. La segunda cosa, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero mire lo que dice el Salmo 139. Salmo 139. Versículo 17 y 18. ¿Lo encontró? Amén. Mire cómo lo expresa el salmista. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué preciosos son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son preciosos. Son hermosos. Pero necesitamos conocer los pensamientos de Dios. Aún cuando aparentemente las cosas son malas, puedes ver lo precioso de los pensamientos de Dios. Mire que el escritor a los Romanos, el apóstol Pablo, va a decir que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Cómo me va a ayudar a bien si me caí de un techo? ¿Cómo me va a ayudar a bien si choqué mi carro? ¿Cómo me va a ayudar a bien si mi hijo es rebelde?
¿Cómo me va a ayudar a bien si mi esposo siempre me está gritando? Oye, ese es el pensamiento humano que nos hace pensar que todas las desgracias no son buenas, que todo lo que nos acontece es malo, viene del diablo. ¿Ha oído eso? Te caes, chocas, se revela tu hijo y tú dices, el diablo. Porque es más fácil echarle la culpa a él, ¿verdad? Pero ¿qué tal si viene de la parte de Dios? Cuando vemos a Job, lo que le aconteció no vino de parte del diablo. El diablo pidió permiso, pero lo que le vino a Job fue de parte de ¿quién? De Dios. Imagínese a Job diciendo, el diablo me ha hecho esto. Pero mire lo que Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué? Porque él entendió que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué si tu enfermedad viene de parte de Dios? Porque Dios también permite que vengan enfermedades. ¿Se acuerda ya en la cena del Señor? Cuando no nos examinamos, cuando tomamos la cena de una manera incorrecta, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, dice que hay muchos enfermos entre vosotros y muchos ya duermen. ¿De quién vino esa enfermedad? ¿Del diablo o vino de Dios? Vino de Dios, porque Dios quería cumplir un propósito en la vida de ellos, para que no comieran la cena del Señor indignamente. Dios a sus hijos los corrige. ¿Para qué? Para que enderezcan su camino, para que hagan lo que es correcto y lo que a Él le agrada. Entonces se da cuenta que los pensamientos de Dios son preciosos. Son lindos los pensamientos de Dios, aunque a veces parece que aquí en nuestra cabeza no cuadran, no tienen sentido, pero los pensamientos de Dios siempre son más altos que nosotros. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. ¿Lo encontró? Dice de la siguiente manera, pues yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En la Reina Valera dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien. Entonces, los pensamientos que Dios siempre tiene para nosotros son para el beneficio de nosotros. Los pensamientos que Él tiene es siempre beneficioso para nuestras vidas. Aunque tú no lo comprendas y no lo entiendas, Él siempre va a buscar tu bien. Él nunca va a buscar dañarte, hacerte daño. Al contrario, cuando tú sigues tus pensamientos,
tus pensamientos sí te causan daño y te causan mal. Pero los pensamientos de Dios nunca van a ocasionar nada de esto. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Es sencillo, vaya a Hebreos 4:12. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Lo encontró ahí? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice de la siguiente manera: pues la palabra de Dios, ¿qué? Es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Los pensamientos de Dios están aquí en su palabra. Por eso cuando la palabra de Dios es predicada, Él te manda sus pensamientos. Y por eso a muchos les incomoda cuando la palabra es predicada, es enseñada, porque no van de acuerdo a mis pensamientos. Por eso cuando el pastor dice, hey, al que te ofenda, tienes que perdonarle. Ah, pero el pastor no sabe lo que me hizo. Hey, el pastor dice que yo lo perdone, pero no es el pastor que te está diciendo. Es el pensamiento de Dios que te está hablando, que te quiere corregir. Porque tú tienes un pensamiento, hey, es que me hirió. Es que usted no sabe cuántas veces ya me ofendió. No es la primera vez. Ya lleva como 4 o 5. Es lo que Pedro dijo. Hey, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús dijo hasta 70 veces. Mire que Pedro estaba siendo generoso con 7. Las enseñanzas de aquel tiempo decían que tenías que perdonar 3 veces. Pero Pedro dijo, bueno, le voy a dar un poquito más. Le voy a dar 7. Pero Jesús fue mucho más allá. Porque los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Por eso es que la palabra de Dios se expone. Cada reunión en la que usted y yo nos venimos, somos expuestos a los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo mis pensamientos que me formé cuando no conocía a Cristo. Y aunque conozco a Cristo, aún tengo esos pensamientos. Y esos pensamientos tienen que ser puestos bajo los pensamientos de Dios. Porque Dios quiere que yo sea como Él. Soy su hijo. Lo que dijo Jesús, y verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a ver tus buenas obras? Como las miraron en Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús caminaba? Jesús no era chismoso. Jesús no era mentiroso. Jesús no era engañador, aunque lo acusaron. Jesús era misericordioso, era compasivo. Jesús amaba a la gente. Por eso el pueblo aceptaba lo que Jesús decía, porque sus obras demostraban que Él venía de la parte de Dios.
¿Qué es lo que está mirando la gente allá afuera de ti? ¿Qué es lo que está observando? Hay pensamientos que todavía tienen que ser corregidos en ti. Hay cosas que todavía actúas como actuabas antes. Todas estas cosas Dios quiere cambiarlas en ti y en mí, a través de formar en nosotros sus pensamientos. Déjeme leer un versículo más. Vaya al libro de Colosenses. Amén. Libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tenga, dice amén. Libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo encontró? ¿Lo pueden poner en la pantalla? Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. ¿Qué dice ahí? ¿La palabra de quién? De Cristo. ¿More qué? Miren lo primero que dice. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuánta palabra de Cristo mora en ti? Porque esos son los pensamientos. Y cuando digo mora en ti, tú te puedes saber 10 capítulos de toda la Biblia. Y puedes saber miles de versos. Pero eso no es morar. Por eso es que el profeta Oseas va a decir: mi pueblo pereció por causa de falta de conocimiento. Tenían la ley, hacían los ritos, ofrecían los sacrificios, pero eso lo hacían en el templo. Salían del templo y opresionaban a su prójimo, golpeaban a sus empleados, a sus esclavos, abusaban de las viudas y de los huérfanos. Entonces, cuando dice la palabra de Cristo mora en abundancia, es que la palabra de Dios está en mí. Y no solamente la oigo, sino que la practico. Cuando salgo de aquí, lo primero que hago es recordar lo que el pastor me enseñó, lo que el pastor me predicó. Y trato durante la semana practicar lo que él me dijo, lo que él me enseñó. Eso es que la palabra de Cristo more en abundancia. Y no solo lo que predica el pastor. ¿Qué sucede el día de mañana? Lunes, martes, el miércoles tienen oración, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Qué sucede? ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia si no abro la escritura? Si no leo ningún verso de la Biblia durante todos estos días. Solo me acostumbro a lo que el pastor habla, pero va y lo oigo y salgo y sigo igual. Por eso es que nuestra vida no se transforma, no cambia.
Te miras igual que hace un año. Porque no has dejado que los pensamientos de Dios moren, habiten en ti en abundancia y los practiques cada día, cada instante. Hay cosas que Dios no va a cambiar por oración ni por ayuno. Y la transformación es algo que no va a suceder de la noche a la mañana. El pastor puede orar por ti para que ya no seas igual. Y puedes venir y pensar que la oración del pastor te va a cambiar. Así como una varita mágica y te va, este era un mentiroso, ahora es un hombre de verdad. Que no hay mentira ni engaño en él. Todos quisiéramos que fuera así. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana no es así. La vida cristiana tienes que vivirla. Y tienes que dejar que Dios transforme tu vida en una vida nueva. Cambiando tus pensamientos para que entonces tú puedas entregar tu cuerpo en un sacrificio vivo, agradable, delante de su presencia. Aleluya. Pero eso lo tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer al salir hoy de este lugar? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir pensando de la misma manera? Yo soy así y así me voy a morir. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que tú tienes que cambiar. No, es que a mí cuando tengo hambre me enojo y por eso grito. La Escritura te tiene que cambiar. Debes de aprender a tener paciencia. El último verso y nos vamos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 23. Libro de los Efesios 4, 23. ¿Lo encontró? Dice de la siguiente manera: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sabes qué toma el Espíritu Santo para renovar nuestros pensamientos? Es esto. Jesús dijo: y el Espíritu les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sabes? La herramienta del Espíritu Santo es la palabra. No es la novela. No es el clásico América Chivas. No es el clásico México Estados Unidos. No son los Lakers contra Nueva York. No son los Yankees contra los Dodgers. Lo que el Espíritu Santo toma es la palabra. Entonces, cuando yo me lleno de la palabra de Dios, sabes que el Espíritu siempre va a estar allí para renovar mis pensamientos. Pero si yo desconozco la palabra, el Espíritu no tiene de dónde tomar. ¿Cómo te va a recordar que debes de amar a tu enemigo si nunca lo has visto, nunca lo has leído? ¿Cómo te va a decir que si tu enemigo tiene hambre le des de comer? Que si tiene sed le des de beber. Pero eso lo hace el Espíritu porque está ¿qué? En la palabra. ¿Cómo te va a decir? No mires a esa mujer con deseo pecaminoso? Porque cuando lo haces, ya adulteraste. Cuando entras en esas páginas que no agradan a Dios
y empiezas a ver mujeres, ya adulteraste. Cuando empiezas a hablar con alguien que no es tu esposa y solo lo haces por teléfono, muchos dicen, no, está bien, nunca tenemos algo físico, pero la Biblia dice que ya adulteraste. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando lo leo en la Escritura, cuando lo puedo mirar, y eso viene el Espíritu Santo. Cuando yo abro mi teléfono y de repente se atraviesa esas imágenes, lo primero que hago es sacarlas o cerrar el teléfono. O cuando alguien me habla y empieza a hablar cosas que no deben de ser, lo apago, no contesto. Pero eso lo hace el Espíritu cuando nos renueva nuestra manera de pensar. ¿Qué vas a hacer al salir hoy de este lugar? Póngase de pie. ¿Cuántos están batallando con sus pensamientos? ¿Cuántos están luchando con su manera de pensar, su manera de actuar? Porque tú piensas que no hay ningún problema. Puedo ser cristiano sábado domingo y miércoles, pero los demás días son míos.